estamos ya a punto de entrar en el último capítulo. Tal vez, no tengo toda la seguridad para decirlo porque uno podría bosquejar esto, pero creo que tal vez el próximo miércoles podría ser el último de los miércoles con respecto a todo este programa del orden de los tiempos. Sí, bueno, mire, quisiera decirle a usted, mi hermana querida, y a todos los hermanos en el nombre del Señor que ha sido un tiempo de riqueza, ¿no? Uno comparte una palabra del Señor, pero quien primeramente es enriquecido, bendecido, es uno mismo, ¿no? Damos gracias al Señor. De gracia recibimos y luego damos de gracia. Bendecidos los corazones de todos los hermanos que están escuchando, principalmente a los padres, las madres, a los hijos también en este día. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque estamos justamente en esto de cómo se ordena los tiempos del Señor para el ser humano. Esto pasa directamente por la relación entre padres e hijos. Parece obvio, pero es algo que no está hoy construido debidamente en nuestra sociedad. No hay prioridad al respecto, ¿no? De que la paternidad justamente sea lo principal, sea fundamento principal de las siguientes generaciones. Incluso hay pensamientos en los hombres de hoy, en los que dirigen, los que escriben, de que no es la familia lo principal, ¿no? Sino más bien es una visión de sociedad, una visión de hombre bajo una construcción social y política que es regida con otros fines, no necesariamente familiares. El padre, la madre pueden ser buenos progenitores, criarlos, cuidarlos hasta cierto tiempo, cierta edad, pero luego ya les tienen que preparar prácticamente para que vivan la vida a su manera. O sea, no hay un pensamiento claro al respecto. Sí que en muchos lugares y en muchas estructuras esto todavía está allí resistiendo estas ideas, estos pensamientos. Pero cuando hablamos del orden de los tiempos y hablamos de una relación, hablamos de una relación superior a la relación terrenal entre padres e hijos. Esto es nuevo. Pero no nuevo, entendámoslo, no nuevo para lo que en general se entendía, sino nuevo en cuanto a lo que las Escrituras dicen. No porque sea en sí mismo nuevo, de que la relación entre padre e hijos sea principalmente una relación de Dios con nosotros. No porque eso está en las Escrituras, sino que es nuevo en la necesidad del énfasis que debe tener. ¿Cómo así? Por muchos años y mucho tiempo, la Iglesia ha hablado de la relación del hombre con Dios en términos de un creador que hizo a un hombre y que luego el hombre se apartó de él y que luego este Dios creador envía un Salvador. En cierto modo se enfatizaba que se envió a su propio Hijo, solo que cuando se hacía el énfasis de esta comisión dada para salvar al hombre, se hacía en términos de esa relación tan afectiva, amorosa de Dios con su Hijo y cómo lo había dado hasta ese punto, hasta ese extremo. A ese extremo de consagrar lo que más quería. Pero allí hay que trabajar un poco más como iglesia y por eso es nuevo, para resistir el embate de este pensamiento, de esta ideología que es más que una pandemia viral, ¿no? Y es que
no es solo Dios el creador, ¿no? Usted dirá, ¿pero qué está diciendo, pastor? Sí, es Dios, por cierto, pero es un Dios con corazón de padre, es un Dios con pensamiento de padre, con propósito de padre. No es un Dios que tiene una granja enorme, una creación enorme, como una granja enorme de animalitos y todo, y donde el ser humano está allí en un huerto en forma especial. Y que se pierde lo principal de su creación, entonces envía un Salvador para nuevamente colocarlo en ese enorme mundo precioso que ha hecho. No es así. Y eso es una necesidad nueva de insistir. Es el corazón del Padre. Las Escrituras lo hablan, no es algo de complicada búsqueda. Si uno busca, cuando dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la misma verdad gloriosa el Señor le enseña cuando dice que oremos. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Buscar el reino de Dios y su justicia es buscar la voluntad del Padre. No es buscar un reino parecido a los reinos políticos de cualquier lugar o nación. La relación es entre el hombre y el Dios eterno como su Padre. Yo creo que sí lo hemos dicho, se ha enseñado, pero como una puntada muy amplia, muy grande. Zanco de araña se decía antiguamente, así como apenas un hilván. No. La venida de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, o sea, nuestro amado Salvador, la venida del Señor Jesucristo es no solo para salvarnos, sino que conjuntamente con salvarnos, vino a expresarnos el conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere de esta criatura suya que hizo, pero que la hizo para que llegase a ser parte plena de su intimidad, de su relación, desde el mismo momento en que somos bautizados, cuando somos bendecidos en esa filiación con Dios en una manera no solo religiosa. Dios y el hombre que le adora y que el Dios eterno le responde sus necesidades, sino que en una filiación especial, cuando le dice, en el nombre del Padre, así bautizamos. Tomamos nombre de la eternidad, de la paternidad eterna de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. La venida del Señor Jesucristo es la venida justamente para redimir, para restaurar un tiempo de lejanía, de separación de esa relación principalmente. Sobre todo, es la regeneración del hombre, pero para que luego este hombre sea conformado, dice, en un propósito eterno justamente, conformado a la imagen de su Hijo, para que Él sea no el único hijo solamente, sino Él sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Se abre la puerta a la familia de Dios. Se abre la puerta a esta relación entre el Padre y el Hijo. Pero también como modelo, como ejemplo, dice, y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo queda ligado, no se avergüenza, dice, de llamarnos hermanos. No son palabras cualquiera, son las principales en las Escrituras. Y el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestro corazón, de tal manera que dice que siendo hijos, el Padre ha puesto en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Siendo hijos ya, dice Pablo a los Gálatas, el Padre pone en nuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, cuando hablamos de cómo se ordenan los tiempos de Dios para el hombre, para el ser humano, que está citado allí en el pasaje
Hechos capítulo 17, recordará usted, ¿no? Es porque Dios mismo ha puesto a alguien allí, dice luego, que juzgará, que examinará, nuestro Señor Jesucristo. Él pasa a ser modelo, pasa a ser manifestación de esta voluntad gloriosa del Padre. El escritor Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, único Hijo, que está en el seno del Padre, de la paternidad de Dios, Él le da a conocer. Y esto es maravilloso porque cuando el Señor Jesucristo envía a sus apóstoles para darles a conocer el reino de Dios, justamente ese es el énfasis, ese es el énfasis. Usted dirá, les envió para que fueran de casa en casa, primero en el capítulo 10 de Mateo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Luego en el capítulo 10 de Lucas se hace referencia a otros 70 apóstoles hubo enviados a todo Israel y bueno, a todo el mundo. Usted dirá, es para que fuesen salvos. Sí y más. Sí y más. Porque fíjese, le hago solamente esta relación escritural. Le dice el Señor, y dad de gracia lo que por gracia hayáis recibido. Tocar, ir a la casa, tocar, golpear y decir, el reino de los cielos se ha acercado, dice. Ah, muy bien. Pero ya hemos dicho, cuando se hace referencia al reino de los cielos, se hace referencia a la paternidad de Dios, se hace referencia a la voluntad del Padre. Padre, que se haga tu voluntad. Padre, que se haga tu voluntad. Papá, papito, es el pródigo, es el hijo pródigo, dice Jesús en la parábola, que vuelve a casa, al reino, para que nosotros entendamos la concepción de esta autoridad. Entonces iban de casa en casa. En la casa donde hubiera un hijo, dice, un hijo de paz en las Escrituras, hace referencia justamente a esa parábola, a ese encuentro glorioso cuando el hijo vuelve a casa y queda en paz, es justificado por el Padre, lavado plenamente, vestido de nuevo, ungido de nuevo y en paz, en comunión se come. ¿Cuánta necesidad hay de que como iglesia lo entendiéramos? Esto está en la parte más central del propósito eterno de Dios. Sigo con el pasaje de la comisión del Señor. Está escrito que cuando ellos volvieron de la comisión que Dios les dio y seguro hablaron de las cosas que el Señor les había dado, las cosas que habían recibido, dice las Escrituras que contentos le dijeron al Señor, Señor, hasta los demonios, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Hermanos amados, el Señor no es que corrige que eso esté mal, pero dice, bueno, si se regocijan por eso, regocíjense aún más, dice el Señor, porque vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos, en el libro eterno, el libro de la vida. ¿Qué es eso? Es como decir, hijos, no te alegres tanto porque te fue bien en el trabajo que estás realizando, en los estudios que estás haciendo. No es tanta la importancia en las cosas que hacemos, sino en lo que somos. Son hijos. Inmediatamente, dice en esa misma hora, que el Señor se regocijó en el Espíritu, dice, así dice, que terminando la comisión se regocija en el Espíritu y dice, te alabo, Padre, así dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeñitos, a tus hijos, Padre, así dice. Nadie conoce al Padre, dice el Señor ahí, sino el Hijo. Nadie puede revelar al Hijo sino el Padre.
El Hijo revela al Padre en este evangelio, en esta doctrina hermosa del reino de Dios. La doctrina del reino de Dios es la doctrina celestial de la voluntad del Padre con respecto a sus hijos. Esa es la doctrina. La doctrina no es una doctrina religiosa, es una doctrina de relación. Aleluya. Es una doctrina de intimidad. Nosotros decimos relación con Dios solo cuando nos referimos a un momento de, un momento de éxtasis espiritual, de una manifestación de carisma espiritual gloriosa, que estamos allí y decimos, qué hermosa es mi relación con Dios porque he estado orando y sentí su presencia. Pero la relación con la paternidad de Dios no es una relación de momento, sino permanente. Es una constante revelación de cuál es la voluntad de Dios el Padre para con nosotros. Es una enseñanza continua, es una escuela para nosotros. Entonces, cuando se habla justamente en las Escrituras del orden de los tiempos, de lo que Dios quiere prefijarle, no es al hombre tomarlo, encasillarlo en una religiosidad. En este caso no, pues. En este caso hace referencia a uno que en los días de su semejanza directa con nosotros, dice el escritor a los hebreos, Jesús, Cristo mismo, el ungido mismo, en los días de su carne, en los días de su humanidad también, ¿no? Ofreció ruegos, súplicas, rogaba al Dios eterno. Dios el Padre le oyó, tenía un temor reverente en su corazón, Jesús. ¿Por qué? Porque aprendió. Y aunque era el Hijo mismo, dicen las Escrituras, por lo que padeció, por cómo Él vivió como cualquiera de nosotros en términos de ser tentado conforme a nuestra semejanza, en lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió a obedecer al Padre, a sujetarse al Padre en los momentos de mayor padecimiento, como muchos de nosotros, con todos nuestros dolores, con todas las complicaciones de los jóvenes, con todas las contradicciones humanas. Dijo el Señor, no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. También dicen las Escrituras que Jesús mismo fue un varón aprobado por Dios. Lo aprobó Dios. Es mi Hijo en quien tengo complacencia, decía el Padre en el momento del bautismo de Jesús. Es por eso, hermanos, cuando hablamos, mamás, papás, cuando hablamos del orden de Dios, de los tiempos nuestros, este tiempo, el tiempo llamado así el tiempo de la juventud, es el tiempo, como decíamos la semana pasada, como un tesoro, en cuanto a que están todas las fuerzas, están todos los pensamientos a flor allí en el instante, ¿no? Es un tiempo pleno, lleno, en apariencia, porque falta mucho. Somos jóvenes, dicen, tenemos toda la vida por delante para vivirla. Es lo que decía entonces Salomón ya en sus años mayores, decía, si alégrate, joven, en los días de tu juventud, en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Aparta de tu corazón, quita de tu corazón el enojo. Y sobre todo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Los días de la juventud entonces son difíciles, son complejos, son como dos aguas que chocan, que se encuentran. Las aguas de un gran mar en el mundo y las corrientes de un río que van entrando en el mundo.
ese instante de choque de aguas, de encuentro, es la vida del joven adentrándose en el momento que se adentra en este mar que es el mundo. Difícil, no fácil. El apóstol Pablo, no sé si usted recordará muy bien estas palabras, quisiera recordarle yo en esto. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Así es, no tenga en poco. ¿Qué es lo poco de la juventud? ¿Qué es lo que le falta a la juventud? ¿Cuánto le falta? Es lo propio de la vida del joven, que le falte. Adolece, adolescencia, adolece. Hay choque de mundos, de cosas tremendas. Principalmente un choque que se da a nivel social en lo generacional con sus padres. Descubre que sus padres, su papá, su madre, tal vez ocultaban sus malos entendidos, pero a un nivel ya de rotura familiar o matrimonial. Se da cuenta de roturas terribles, de rompimientos de hace muchos años en su vida y que no se dio cuenta. Él toma razón ahora de cosas de su propio cuerpo, difíciles de controlar, de entender hacia dónde ir y qué hacer. La pedagogía, el entendimiento de formar, de enseñar de una forma tan no violenta en el momento, pero violenta en el sentir, en lo valórico. La pedagogía paterna de la familia fue quitada hace tiempo ya por una psicología, por un pensamiento psicológico que decía, déjenlo ser, por allá en los años, las décadas del 60, y que por supuesto se engendró mucho antes, ¿no? Allí rompió el cascarón para comenzar ya casi va mucho más de medio siglo. Y claro, la pedagogía paterna de los padres no alcanza, porque la pedagogía de un padre y una madre la reciben de sus padres a la vez. Muchos padres hoy de 40 años, de 50 años, miran a sus hijos y pueden decir, no lo supe hacer. Un hombre llegó a la oficina en su tiempo a conversar conmigo y me decía, quiero compartirle algo, me dijo. Yo en el campo, mire, me dijo, en el campo, se castigaba duramente a los hijos que no obedecían. Y me dijo cómo le había castigado a su padre. De la manera que su padre le castigó en esa ocasión, un padre sin educación, sin formación, un padre cargado de dolores y de angustias sociales y de injusticia y de todo lo que usted diga, que usted tal vez le podría justificar en su brutalidad, que no es el hecho tampoco, pues, no es el hecho tampoco. Pero no le arrebatemos la pedagogía a los padres por los errores sociales, por la mala administración del hombre en sí mismo, por su propio pecado. Y el padre, este varón me dijo, pero sabe que los momentos de mayor y mala intención de mi corazón, cuando mi corazón se inclinó a hacer el mal, a dañar a otro, ¿sabe lo que recordaba, pastor? Me dijo, los azotes que me dio mi padre ese día. Yo no sé, ahora me decía él, por cierto, eso es un delito, golpear a un hijo. Personalmente creo que no es correcto, menos de esa manera. Pero tampoco creo que no haya que tener vara. De otra manera, ser entendidos. Pablo lo dice, o vara o espíritu de mansedumbre. No había una ley más fuerte, más clara para la pedagogía paterna que la ley de Moisés.
durísima, ¿no? Un hijo no podía transgredir leyes que se relacionaban con esto de su desobediencia, su mala conducta. Entonces él me dijo, y he podido criar a mis hijos no con el mismo modo, el mismo método, pero algo se despertó en mi alma de que aquel hombre, me dijo, aquel hombre que era ignorante en tantas cosas, pero que me amaba. Y en los últimos años nuestra relación fue tan hermosa, tan buena, y le doy tantas gracias porque me haya disciplinado, me dijo, porque mis hermanos que no fueron disciplinados, cuando mi padre solo lloraba por ellos, dijo, están no simplemente en el mundo, sino que se perdieron completamente en el mundo. Hay que reflexionar mucho sobre esto de la pedagogía de los padres sobre los hijos. Si no es con vara, ¿con qué norma? ¿De qué manera? Hace mucho tiempo que se quitó. Usted lo deja hacer, deja que el niño tome todas las cosas en la casa, que rompa todo, que no importe nada. Sin espíritu, sin formación del alma, y después, como no fueron formados en su primera niñez, sin ningún límite. Luego la psicología dijo, de eso he estudiado. Después, con los años, la psicología dijo, no, hay que colocar límites a los hijos. Y ahora, no me digan, no están volviendo al golpe, pero están volviendo a medidas restrictivas firmes, claras. ¿Para qué decir en el tiempo que vivimos con respecto a cómo los niños pueden usar los equipos móviles e irse de la casa aunque estén presencialmente en ella, ¿no? La necesidad es muy grande. La necesidad es muy grande de volverse, de que haya una redención en estos tiempos y particularmente, como dicen las escrituras que leíamos, el hombre se inclina al mal desde su juventud, dijo el Señor. Claro, si yo le presento el Evangelio al joven, tengo que presentarle el Evangelio con una clara visión del liderazgo, por decir así, de Jesucristo el Señor, con una clara visión de la verdad de Jesucristo el Señor, con una clara visión de la vida de Jesucristo el Señor, con una clara visión de los enunciados, de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No podemos solamente formar jóvenes en este tiempo con una buena música. Sí vale, pero no es la forma. Los libros llamados de la sabiduría, los libros llamados sapiensales o de la sabiduría en las Escrituras, son los libros de este varón que escribe y que leímos, referidos a Salomón. Ya dijimos, Salomón con toda su sabiduría. Era un joven de 18 años cuando comenzó la edificación del templo. Más o menos esa edad, dice el texto allí en Crónicas. Un jovencito, tierno, dice David, un jovencito que no va a poder, la obra era tan grande. Dios le dio sabiduría, claro, pero la sabiduría requiere un contenedor, requiere que alguien haya madurado. No es error de Dios, no es eso. Podemos tener jóvenes antes de los 30 años, grandes profesionales, cristianos, pero que no han madurado en su fe, no han madurado en su relación con la paternidad de Dios. Está escrito en estos libros de sabiduría, dice Proverbio, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre, contrario al pensamiento de la psicología hoy. Me dijo alguien, usted deje a sus niños, no les influya en nada, déjelos que ellos sean, no les influya en su fe, en su religión. Yo le dije, escúcheme, si yo no le influyo, alguien le va a influir. Si yo no le influyo con la palabra, con mi conducta, con mi forma, alguien le va a influir con su palabra, con su conducta y con su forma, con su modo.
Lo van a hacer sus amigos, lo van a hacer sus compañeros, sus profesores, todo. Y el único que se tiene que replegar y no hacer nada ni tocar a los jóvenes o a los hijos son los padres. Eso no puede ser. Es un contrasentido. Los gatos enseñan a sus hijos. Los pájaros enseñan a sus hijos. Hay algunos que salen volando solos y no obedecen nada. Son los pocos. La mayoría tiene formación. Particularmente, le voy a decir a los darwinianos, particularmente los mamíferos enseñan a sus hijos. No es posible dejarles sin que la mano de un padre, de una madre, se acerque y darle la doctrina, el amor de Dios. Para eso se requiere tiempo, para eso se requiere dedicación, para eso se requieren lágrimas, también rodillas para orar. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero con rodillas para orar y sin boca para hablar, sin corazón lleno de la palabra, sin conducta familiar, no se va a poder. No bastan solo las rodillas para orar. Adorno de gracia serán a tu cabeza la dirección de la madre y la instrucción del padre. Adorno de gracia, collares a tu cuello. Así está escrito. Pero no solo eso, también se dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, dice Dios, y mis mandamientos guardares dentro de ti, si estuvieras atento a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Se dice de José, lo que hablábamos, un joven que sueña, pero qué prudente que fue José, qué correcto en eso de no entrar en áreas que eran tan equivocadas, aunque tuvo que salir corriendo contra todos sus impulsos de joven en su sexualidad, salió corriendo frente a la tentación. O David también se portaba prudentemente. Salomón, con toda la sabiduría, no se comportó de esa manera. Pero por eso escribe cuánto más valiosos son estos textos inspirados, porque es un hombre que sabe que faltó en su juventud. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos. Largura de días, años de vida, paz te aumentarán. Nunca se apartan de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y el texto principal de acá de Proverbio con respecto a nuestro Señor Jesucristo, que dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Por qué es un texto principal? Porque en este están conjugadas muchas verdades de los libros sapiensales, y que todas calzan, como dice el escritor Lucas, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él creció en sabiduría. Ese es el orden, sabiduría. Fue enseñado, fue guiado. Pero Dios no quiso salvar al mundo en la sabiduría de Dios, dice. ¿Por qué? Se crece en sabiduría, se crece en estatura, pero sobre todo se crece en gracia. En gracia significa, que es lo que creció el Señor, hallarás gracia, en que reconozco que las cosas no vienen a la vida por mérito propio. Lo que yo hago, dijo el Señor, lo hago como mi Padre me lo ha mostrado, y mayores cosas me mostrará. Yo amo a mi Padre y obedezco sus mandamientos, dijo el Señor Jesucristo. La relación es lo principal. La relación es lo principal. En los tiempos de juventud se requiere instrucción, pero no a los 9, 10 años, no arrebatándole de las manos el celular cuando usted ya vea que se le escapó el niño de las manos. Es de chiquitito, de chiquitito. Le decía a unos papás algo que leí, que es pedagogía. Pedagogía significa tomar al niño de la mano y no soltarlo, no lo que él quiera, porque es impredecible, porque el niño no sabe de medidas. Póngale la torta y el niño la va a comer toda, o el helado. No sabe medir. Esto es para ahora, esto es mi porción. Yo no puedo juzgar a los niños en ese sentido. Es la doctrina. Y si no la tengo, debo pedirla para que como abuela, como abuelo lo hagas. Que seas loida. No un abuelo consentidor. No es así.
es ser parte de la redención gloriosa del Señor, de la obra gloriosa del Señor. Leía, como les iba a decir, algo sobre esto, que es algo que es parte de la pedagogía. Iban cruzando una madre y un jovencito ya, 8 o 9 años, le dijo a la madre: toma fuerte mi brazo porque hay mucha corriente, mi mano porque hay mucha corriente. Toma fuerte mi mano, hijo, tómala fuerte. Y el niño le detuvo, le dijo: mamá, no. Y la madre lo mira al niño y le dice: ¿cómo no, hijo? No, no. Mamá, toma tú fuerte mi mano. ¿Cómo, hijo? Mamá, toma tú fuerte mi mano. ¿Pero por qué? Mamá, yo me puedo soltar. Pero una madre nunca va a soltar a un hijo. ¿Podrías soltar a tu hijo? Las madres están en su cama moribunda y no sueltan. Siguen llamando. Y algunos hijos ahí tal vez dicen: ¿cómo llama al más malo? Se va a presentar ahora en los momentos que mi madre está muriendo. Y llega el pródigo allí, llega la oveja negra allí. No importa, la madre nunca suelta la mano de su hijo. Pero esa es la parte del dolor, es la parte del sentimiento. En la pedagogía no debemos soltar a los hijos en la doctrina, en la enseñanza. Si amamos, disciplinamos. Si amamos, no ponemos dinero por allí escondido para que el niño siga haciendo lo que quiere. Aparte de la vista del padre, eso no es correcto. No, pues, si amamos, disciplinamos, dice la Escritura. Corregimos. En el centro, vamos a decir así, no es el centro, pero en las Escrituras, cuando se habla del último de los libros, no estoy hablando que cronológicamente fue el último de los libros, sino que el que aparece en el canon escritural, el libro de Malaquías, hace referencia a esta relación que le estoy hablando, a la necesidad de la relación. Dios dice, si uno examina Malaquías, el Señor dice algo así como que el Señor no cambia, el Señor está siempre allí, no hay sombra, no hay mudanza de variación. Él es nuestro Padre eterno. Así está escrito en el libro de Santiago, ¿no? De Él, del Padre de los hijos, de todos los otros, de las luces, ¿no? No hay sombra, no hay mudanza, variación. Por su palabra nos hace nacer. Y eso es lo que establece Malaquías. Entonces Malaquías dice, parecido a lo de Isaías en el capítulo 1, dice, los hijos honran al padre, a su papá, y el siervo a su señor. Entonces dice Dios: si pues soy yo padre, o sea, ¿soy padre o no lo soy? Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor. Y se lo dice a todos aquellos que se relacionan religiosamente con Él. Dice eso a todo el sacerdocio, que es lo principal también en el fondo, en el trasfondo de Malaquías, ¿no? Ahora, y luego sigue, ¿no?, allí en esa conversación, en ese diálogo del Señor con ellos. Luego añade en este libro de Malaquías, ¿no? Dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Tenemos un mismo Padre, una cantera, dice las Escrituras en Isaías, que no es necesariamente allí como está escrito Abraham. Nuestra cantera, de donde salen las piedras, es Dios nuestro Padre. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Así está escrito. ¿Por qué entonces nos portamos deslealmente el uno contra el otro y profanamos el pacto de nuestros padres? O sea, si hay un Padre, dice, un Dios creador, y hay un Padre, ¿por qué entonces profanamos, así dice, o sea, nos portamos deslealmente el uno contra el otro y profanamos el pacto de nuestros padres en lo terrenal? Si hay un Padre celestial, hay un Dios creador, y nosotros venimos todos de Él, debiéramos todos correspondientemente ser como ese Padre celestial y
mantenernos en la línea, no pasar los límites, dice la Escritura, ¿no? Los deslindes de nuestros padres. Debiéramos mantenernos dentro de esa cota, dentro de ese encuadre, dentro de esa doctrina. ¿Por qué? Es como por decir así, bueno, si debiéramos traer no solo el genotipo, no solo debiéramos ser de la mismo gen, sino también el fenotipo, dicen algunos, es decir, la parte externa, todos debiéramos parecernos. No es así. Perdimos hace mucho tiempo esa relación, vamos a decir, genética, hasta que nos encontramos con Cristo, que viene esa simiente eterna, nos redime y trae una información nueva. Aleluya, pero se encarnó, trae una nueva forma de ver todo en la vida, que no es nueva esa forma, es eterna, mejor dicho, ¿no? Por eso está escrito aquí, así está escrito, Dios hizo uno, ¿no hizo Dios un hombre? Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Por qué hizo uno nomás? Dice las Escrituras aquí en Malaquías. Yo le pregunto a una mamá que tiene un hijo muy desordenado y porfiado, ¿cambiaría a su hijo si usted le diera la oportunidad? Por otro, cámbielo por otro. ¿Qué diría usted? Por un hijo obediente, sujeto, ordenado. Yo estoy seguro que usted diría, no, no lo cambio. ¿Qué es lo que quiere usted entonces? Si ya no da más con su hijo. Yo quiero que Dios el Padre lo redima. Pero este mismo hijo sea nuevo, hecho nuevo. Pero yo no lo cambio. Yo tampoco. Nadie cambia a sus hijos. Es imposible. A una madre le dijeron, es un monstruo, ¿por qué no se hizo un aborto y dejó venir un niño deforme? Miren cómo se ve ese niño, pobre niño deforme. Para la madre. No era deforme, lo tuvo, fue su inspiración. ¿Por qué hizo uno? Dice, habiendo abundancia de espíritu en él, en Dios. Porque Dios buscaba, dice, una descendencia para sí, busca hijos que se parezcan a él. No es un asunto robótico aquí, industrial de hacer hijos. Por eso el Evangelio no se debe convertir en una industria formativa. No es así. Con normas, con reglas formativas humanamente, doctrinas o mandamientos de hombres. Tiene que establecerse esa relación, no solo salvífica, sino esa relación de paternidad. Al final de Malaquías, a propósito de esto, no tenemos un mismo Padre, nos ha creado un mismo Dios. ¿Qué dice al final del libro de Malaquías? Es tan importante porque es el puente que se tiende entre Malaquías, otros profetas también, y hay un puente que se tiende hasta Juan el Bautista y Jesucristo, particularmente en el bautismo. Si usted ve Malaquías y ve los pasajes paralelos, va a ver que en Malaquías se juntan todos los hombres del Señor de antes y que estaban esperando que apareciera. Y todos los que vengan, todos se juntan para cruzar el puente y encontrarse en el medio de nuestra historia y de la vida, en el cumplimiento de los tiempos, encontrarnos en Cristo Jesús el Señor. ¿Por qué? Dice en Malaquías capítulo 4, así dice. A vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol, según Oseas. Es otra mañana, es otro día, o según Isaías, un cielo nuevo, una tierra nueva. Es otro sol el que nacerá. Nacerá el sol de justicia y en sus alas es otra mañana, otra luz, la senda de los justos, como la luz de la aurora. Otra luz traerá en sus alas salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Así dice. He aquí, dice verso 5, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. El profeta Elías, según las Escrituras, en las palabras del Señor Jesucristo, él mismo dijo, él es el Elías que habría de venir, dijo Jesús el Señor. Porque la ley y los profetas, dijo Jesús, son hasta
Juan. No en el sentido que se acaban, que terminan, en el sentido que se cumplen hasta allí. De allí en adelante el reino se anuncia, dijo Jesús. De allí en adelante se manifiesta ya aquí entre nosotros Emmanuel. Dios mismo viene, Dios con nosotros. Y añade entonces, dice, Él, desde el tiempo en que se cumple todo, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Cuántos de nosotros queremos eso? Todos los días. No se puede vivir como papá sin pensar ni un solo día en mirar a uno de nuestros hijos y ver si cambió su actitud, si sus ojos son distintos, si sus palabras van a ser distintas con la mamá, con sus hermanos. Si me dirá en el día, ¿por qué no oras a Dios por mí? ¿Sí o no? Queremos que vuelva el corazón del Hijo hacia nosotros. Pero también dice la Escritura, el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Yo les decía que eso se une con el Bautista, porque creo que Jesús es ese Hijo bendito, que cuando pequeño, a los 12, 13 años, 12 años, estaba allí en el templo y se quedó, y sus papás lo buscaron. Se quedó allí y en él despertaba el anhelo. Su papá seguro le enseñaba algo de la palabra, la madre principalmente, María, 12 años ya. Pero iban todos los años a Jerusalén. Yo creo que a los 9 años, a los 10, y en ese despertar, y en esas luchas, y empezaron las tentaciones en Jesús. No me diga, pero así fue. Empezaron las tentaciones del joven, y leía los proverbios, y empezaron las tentaciones, y leyó con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra, y Jesús comenzó a anhelar más, no eso, no solamente el taller de su papá, sino más y más. La palabra más quería. Lo buscaron y lo encontraron 3 días después en el templo. Allí estaba el joven hablando, preguntando, dice la Escritura, también contestando, y todos se admiraban de él, de las palabras de su boca. Hijo, le dijo María, ¿por qué nos has hecho así? ¿Qué hiciste, hijo? Mira cómo estamos, mira nuestro dolor. Estoy parafraseando, ¿no? Mira cómo estamos. Él les dijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿No sabíais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre yo tengo necesidad? Dijo. Yo tengo necesidad, me es necesario, tengo necesidad. Me es necesario estar. Dice la Escritura que se sujetó a sus padres. Y creció 12 años. 18 años después, más o menos 30 años tenía nuestro Señor. Comenzó su ministerio y se puso en la fila con todos los demás. Nadie le conocía todavía. Dios no había dicho nada acerca de él. Y allí esta palabra se cumplió. El corazón de los hombres se puede volver al corazón de Dios, el Padre. Cuando el Padre Eterno rompe los cielos, abre los cielos, envía su Espíritu sobre Jesús para que sea lleno. Y dice el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oír. Y allí se inicia el ministerio glorioso de nuestro Señor Jesucristo y del Evangelio. En esa relación gloriosa, bautismal, de lavamiento, de cumplimiento de toda justicia. Ese sol de justicia brota allí, nace allí. Queremos que nuestros hijos busquen al Padre y anhelen
tal vez debemos nuestros corazones volvernos a ellos de una forma distinta y pensar como papás y decir, ya no te ruego a ti, Padre amado, para que sean mis hijos, son tus hijos. Hay un plan superior, eterno, mayor, y tú quieres revelarte, Padre. Revélate a ellos. Pídale eso. Mamá, papá, hermanos, diga eso. Padre, revélate. Revélate, Padre, a ellos. Oremos, amados hermanos. Padre Santo, Todopoderoso, que conoces el sentimiento de cada papá, cada mamá en estos momentos. Oh Dios, también fuimos jóvenes y supimos de todas las luchas que hoy tienen nuestros hijos. Perdónanos a nosotros si enseñamos mal, si corregimos mal. Perdónanos si los atesoramos como para nosotros y no para ti. Te pedimos, Padre, que ahora se inicie un tiempo nuevo, tu tiempo eterno venga a nuestras casas. Padre, enséñanos a guiar a los jóvenes en las iglesias, al liderazgo joven en lo pastoral. Bendice cada familia. En el nombre de Jesús bendecimos las casas de tus hijos. El ruego de los papás en estos momentos sea bendecido por tu Espíritu Santo. Venga, descienda sobre ellos. Oh Dios, el cielo, la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.